Bueno, en esta oportunidad vamos a retomar el análisis que habíamos hecho del ejercicio 4, tratando de darle una perspectiva o complementarlo con algunas herramientas adicionales, algunas de las cuales ya vimos parcialmente en algunas de las presentaciones anteriores. Nuestro problema es reconocer los signos especiales que están indicados en este sombreado. Punto, coma, punto y coma, dos puntos, signos de admiración y de pregunta. En estos últimos dos casos son los de cierre. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que tenemos que recorrer una palabra y darnos cuenta en qué momento termina. Pero además, tenemos que controlar no estar por fuera de la última posición de la frase y tampoco caernos por fuera del arreglo completo de caracteres. Veamos cómo podemos plantear. Vamos a suponer que estamos ya parados en el primer carácter de la frase, o sea, nuestro i, en este caso particular, está en 0, ¿sí? Ahí está en 0 y estamos parados en la letra H. O sea, mientras no encontremos algo que interrumpa la palabra, nosotros tenemos que mostrar la letra que está en la posición 0, la letra que está en la posición 1, en la 2, en la 3, y al mismo tiempo ir contándolas. Vamos a ver cómo podemos hacer eso como un problema puntual. Para eso tenemos una función que podría ser contar y mostrar letras, para lo cual recibimos en la variable CLI, que como ustedes ven está con ampersand, y tiene que ver con que ahí recibimos el i, o sea, el índice con el cual vamos a estar recorriendo la frase completa. ¿Por qué el ampersand? Porque cada vez que movamos el i acá adentro, ¿sí? Cada vez que movamos el i acá adentro, vamos a estar corriéndonos en el largo de la frase. O sea, si estábamos en la letra H, que estaba en la posición 0, cuando acá incrementamos el i, vamos a pasar a la letra O. Y esa es la que vamos a tener que mostrar y así ir contando. Fíjense cuáles son las consideraciones acá de este ciclo. Mientras la i sea menor que el tope completo de caracteres, más allá de lo que utilice, o sea, lo que estamos controlando en esta primer proposición es no caernos del tamaño completo del arreglo de caracteres. Además, previamente tenemos que haber recibido como parámetro el largo de la frase, o sea, nuestro arreglo de caracteres puede tener hasta 200 caracteres. La frase podía tener 35 caracteres. Esto lo controlamos para no caernos del arreglo completo, pero tampoco tenemos necesidad de pasarnos del largo de la frase. Y también podemos controlar no encontrar un barra cero. Estas dos condiciones podríamos decir que son, en este caso, redundantes, pero las ponemos para que se vea cuáles son los elementos a controlar. Y la otra cosa que es importante, siempre y cuando no nos hayamos caído ni de la frase ni del arreglo, es saber si el carácter donde estamos parados, que es el arreglo en la posición i, es válido. Para eso vamos a desarrollar una función que nos va a decir si este carácter
es válido, nos va a devolver es verdadero. O sea, si es una letra o un número. Si no es un carácter especial. En ese caso, mostramos el carácter donde estamos parados, en la posición I, contamos una letra más y nos corremos a la siguiente posición del arreglo de caracteres. O sea, si estábamos en la H, vamos a pasar a la O. Y acá de nuevo, vamos a volver a preguntar si no nos caímos y si ese carácter donde estamos parados es válido. ¿Qué pasó hasta acá? Vamos a mostrar la O, la L, la A, y en algún momento cuando encuentre la coma, fíjense, vamos a volver a nuestro proceso. Cuando esté en la posición 4, ¿qué va a tener? Va a encontrar la coma. ¿Ese carácter lo va a definir como válido? No. Va a decir, este no es un carácter válido, este es un carácter especial. Entonces, va a salir de este ciclo. ¿Estamos hasta ahí? Acá lo que nos queda, un pequeño detalle, es ver si este carácter es válido o no y ver cómo hacemos esa función. Pero lo que tenemos en esta función es cómo mostramos una palabra completa y en qué momento nos detenemos. Vamos a ver ahora una primera versión de el carácter, del reconocimiento del carácter válido o no. Para eso vamos a achicar esto. Vamos a achicar esto. Y vamos a tener ahí la función es válido. Vamos a mirarlas de a poquito y de a una para no confundirnos. ¿Qué recibe esta posible función es válido? Primero es una función booleana que nos devuelve o verdadero o falso. Fíjense, lo que recibió es una letra o un carácter en realidad. Y directamente lo que hacemos es retornar el resultado de una proposición compuesta por las siguientes validaciones. Si el carácter que recibimos es distinto de un punto, y es distinto de una coma, y es distinto de un punto y coma, y es distinto de dos puntos, y es distinto de un signo de admiración, y es distinto de un signo de interrogación. O sea, esta proposición, si todo eso se cumple, quiere decir que no es ninguno de los caracteres especiales que estamos buscando. Entonces, va a devolver un verdadero. Es una respuesta válida. Fíjense que si volvemos a nuestra contar y mostrar letras, vamos a estar viendo que esa era la condición. Si es verdadero, va a estar mostrando la letra en cuestión. ¿Qué va a pasar si nos devuelve que esto es falso? No pensemos todavía en que nos caímos de la frase, ni que nos caímos del arreglo de caracteres. Simplemente si encontró un carácter que no es una letra de las que estamos buscando. Bueno, ahí tendría que contar la cantidad de palabras y mostrar la cantidad de letras que tiene acumuladas para esa palabra que acaba de mostrar. Estamos bien, pero eso lo vamos a abordar inmediatamente después. La otra cosa que tendríamos que poder ver ahora es una forma diferente de verificar esto. Porque, ¿cuál es el problema en este caso? Que si estuviésemos teniendo que analizar mayor cantidad de caracteres especiales,
tendríamos que seguir agregando condiciones y repitiendo esta desigualdad tantas veces como caracteres necesitamos. Veamos qué pasa si elegimos una opción diferente. ¿Qué es esta? Vamos a definir, en este caso, una constante que es de 6, que es una constante que representa tantos caracteres como los que tenemos que reconocer. Y definimos un vector de caracteres donde declaramos cada uno de esos caracteres. ¿Sí? Esta declaración por extensión ya la habíamos visto previamente. Y lo que vamos a usar es una función buscar que va a buscar dentro de este vector de caracteres, con este límite, con este 6 que definimos aquí arriba, si está dentro del arreglo esa letra. Fíjense que esto es algo que ustedes ya tuvieron que hacer en los ejercicios previos. Esta función buscar, lo que le estamos pidiendo es que nos devuelva, si encontró alguno de estos caracteres, la posición donde lo encontró. Y si no lo encuentra, nos va a devolver -1. Vamos a ver cómo está planteada esta función. Vamos a minimizar esto y vamos a agrandar esta función. Fíjense, esta función recibió el arreglo de caracteres, el tope y el carácter que estamos queriendo analizar. Definimos localmente un entero para usar como índice y decimos, mientras esa letra, ese índice, sea menor que el tope y lo que está en esa posición sea distinto del carácter que buscamos, incrementamos el índice. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a estar analizando el vector que vimos recién. Fíjense, vamos a achicarlo esto. Acá tenemos, acá abajo, tenemos el vector que declaramos, que en la posición 0 tiene un punto, después una coma, y así sucesivamente, va declarando todos los caracteres. Y acá estoy viendo que nos está faltando algo, pero bueno, eso lo pueden agregar ustedes, y es que está faltando el espacio. O sea que el arreglo tendría que ser de 7 elementos en lugar de 6 e incluir el espacio en blanco. Pero eso lo pueden completar y arreglar ustedes. Es fundamental que encuentre el espacio en blanco porque si no, acá no va a estar funcionando. Eso lo podemos arreglar acá. Fíjense, ya que estamos, los vamos a arreglar. Acá lo arreglamos. La cantidad de caracteres va a ser 7. Aceptamos esto. Y acá vamos a arreglar otro más que sea coma, comilla, espacio, comilla. Y de esta forma ya hemos resuelto el problema. Fíjense que esto en realidad es un problema que nos permite pensar que si tuviésemos que arreglar caracteres, agregar caracteres diferentes, lo único que tenemos que hacer es hacer esto que yo acabo de hacer, extender el tamaño del arreglo y agregar el carácter en la lista. Porque la función buscar no la tengo que tocar. Esta función va a recibir en lugar de 6, ahora 7 como tope, y el arreglo de caracteres completo. Entonces, mientras yo no me caiga del arreglo
y el carácter sea distinto de lo que estoy buscando, incremento. ¿Qué pasó? Si el índice llegó al tope, quiere decir que no lo encontré. El carácter que estoy buscando no está entre los caracteres especiales. Por lo tanto, en K fuerzo un -1 y eso es lo que devuelvo. Si volvemos a la función es válido 2, van a ver que lo que va a estar devolviendo esta función es, si no encontró, o sea, si lo que encontró es distinto a -1, va a estar devolviendo un verdadero, va a estar diciendo el carácter es válido. Si me devuelve algo distinto a -1, o sea, me dice que en la posición 2 encontró un punto y coma, va a devolver falso. Por lo tanto, va a saber que el problema tiene que reconocer el fin de una palabra. Entonces, ahora vamos a ver otra parte, perdón. Vamos a minimizar esto que se me escapó. Vamos a ver vamos a analizar esta parte que en realidad es la que está usando estas funciones que vimos. Acá deberíamos estar llegando después de haber ingresado y controlado que la frase nuestra esté dentro de los 200 caracteres. O sea, eso es parte de lo que sería el programa principal. Ahora, una vez que tenemos ingresado la cadena de caracteres de tipo char, con un tope predefinido, que en este caso sería 201, y acá tenemos ya el largo de la frase que lo calculamos previamente. ¿Para qué? Para no tener que calcularlo cada vez que pasamos por la pregunta de si nos pasamos o no del largo de la frase. Fíjense, nosotros necesitamos como variable local un contador de palabras, que eso es para el análisis completo de la frase. Después, un índice, que es el que nos va a ir llevando por cada uno de los caracteres que componen ese arreglo, y una variable donde vamos a contar cuántas letras tiene cada palabra. Fíjense, mientras no nos caigamos del largo del arreglo, cosa que tenemos que controlar siempre, y estemos dentro del largo de la frase, y la posición de donde estamos sea distinto del /0, nosotros podemos suponer que estamos en el inicio de una palabra y cuyas letras tenemos que contar. Esta función es la que acabamos de ver. Cuando sale de contar esto, nos encontramos que tendríamos que mostrar la cantidad de letras que contamos hasta ese momento e incrementar en 1 la cantidad de palabras, que inicialmente está en 0. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer después? Y saltar los caracteres especiales. Ojo, esta es una solución posible. Puede haber diferentes formas de tratarlo, pero estamos queriendo ver de qué manera lo tratamos lo más modularmente posible. El tema es, ¿cómo hacemos para saltar los caracteres especiales? Porque podría ser, como en el ejemplo que teníamos por ahí, vamos a ver si lo podemos ver. De repente, podríamos tener más de un carácter especial. Vamos a tomar acá esta parte, donde hay 1,
2, 3 caracteres especiales. En muchos casos nos hemos encontrado con que cuentan más de una palabra, porque al empezar a contar un carácter especial, encuentran otro y cuentan una palabra más. Nosotros tendríamos que saltar todos estos caracteres especiales para quedar parados en el inicio de la siguiente palabra. Bueno, entonces, vamos a ver cómo sería esto de saltar los especiales. Vamos a ver acá, saltar especiales. Vamos a agrandarlo. Y fíjense que saltar especiales tiene la misma configuración que mostrar y avanzar sobre las letras de una palabra. Tiene los mismos controles. El índice menor que el tope, no caernos del largo de la frase, reconocer el barracero, y en lugar de preguntar si el carácter es válido, preguntamos si el carácter no es válido. Si se cumple todo eso y el carácter no es válido, incrementamos el i. Eso quiere decir que vamos a seguir ciclando dentro de esta función hasta que el i salga. ¿Por qué motivo? Porque encontró un carácter válido o porque llegó al tope. Entonces, volviendo a nuestro programa principal, o digamos a la función principal, momentito que la encontremos. Buscar chat. Estoy buscando, se me escondió, perdón, ya la vamos a encontrar. Es la que nos queda. Esa no es, ya va a aparecer. Acá está, analizar frase. Esta la achicamos, analizar frase, acá está. Fíjense, vamos a agrandar esto y vamos a ver lo siguiente. Tenemos esta situación. Este while, este ciclo nos permite recorrer la frase completa, porque lo que controla es no caernos del tope, no caernos del largo de la frase o encontrar un barracero. Contamos una palabra, mostramos cuántas letras tiene e incrementamos la cantidad de palabras. Saltamos los especiales. Acá, ¿por qué razones puede haber salido de saltar los especiales? Una era por haber encontrado un carácter que sea una letra. En ese caso, viene a controlar acá, y si no se había caído de la frase y no era un barracero, empezaba a contar de vuelta la cantidad de letras y a mostrarlas. O sea, empezaba el ciclo para la nueva palabra. En el momento que sale de este ciclo, de vuelta, muestra la cantidad de letras, incrementa la cantidad de palabras y vuelve a saltar los especiales. De este modo, cada vez que termina una palabra, el índice está parado en el inicio de la palabra siguiente. O, si hubiese terminado porque encontró el final de todo esto, lo que habría que agregar acá es, después de esto, una nueva función. Vamos a ver dónde la ponemos. A ver, acá está. Una nueva función que sea mostrar total palabras. ¿Y qué tendríamos que pasarle acá? Y lo que tendría que estar recibiendo
lo que tendría que hacer esta función es recibir el contador de palabras. Y ahí estaría terminando nuestro problema. Un detalle más. ¿Qué pasa si tuviésemos en el inicio de la frase, aquí, delante de la H, tuviésemos caracteres especiales, ¿sí? Espacios, signos de admiración. Y para poder empezar a contar tendríamos que saltarlos, ¿no es así? ¿Cómo lo resolvemos? Y nosotros acá tenemos una llamada, una rutina, una función que permite, vamos a ver si nos permite hacer eso. No. A ver si la podemos pasar arriba. No. Despacito, a ver esta. ¿Nos permitirá hacer esto? No. Lo que nos puede permitir esto es... Ahí está. Antes de entrar en el ciclo, le ponemos que salte todos los caracteres especiales. Lo único que hicimos fue hacer un nuevo llamado a la función para poder empezar efectivamente a contar a partir de la primera letra de la primera palabra. Bien. Vamos a achicar esto y vemos acá que tenemos de vuelta una breve reseña. El llamado, el recorrido por la frase completa. La función que nos permite contar y mostrar palabras de a una. La función que nos permite saltar caracteres especiales, ¿sí? Y acá las dos alternativas para analizar cada carácter. Esta es la versión sencilla, que es la que muchos de ustedes pueden haber utilizado, y esta es la función que usa esta posibilidad de buscar y que nos amplía enormemente el panorama. Esta función buscar nos sirve para muchísimas cosas y la vamos a utilizar a partir de ahora en muchos de los programas que desarrollemos. Bueno, esperamos que esto les haya servido, esperamos que puedan avanzar en la resolución del problema ya utilizando esta versión, o sea, utilizando la función de búsqueda con un arreglo en el cual pongan 5, 6, 7 o que puedan llegar a, imagínense la posibilidad de tener que reconocer números, de tener que reconocer consonantes. Ustedes pueden completar ese arreglo de caracteres a reconocer como convenga y de acuerdo al enunciado o al problema que tengan por delante. Bueno, espero que lo puedan utilizar y que esto les sirva para poder darle una mirada diferente al ejercicio del cual estábamos hablando y generar finalmente la versión 2 de este problema.